Bien, nosotros estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, pero en nuestro estudio en el capítulo 9 hemos estado reflexionando a partir de la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? En Hechos capítulo 9, el versículo 6, Hechos 9:6, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A partir de esta pregunta, estamos como iglesia en un aprendizaje de lo que debemos hacer. La primera pregunta fue: ¿quién eres, Señor? Y estuvimos estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo y quién es Él para la iglesia. Pero ahora, después de conocer a Jesús, estamos estudiando qué es lo que debemos hacer una vez conocemos a Jesús. Y una de las cosas que debemos hacer como iglesia, entre muchas que ya hemos hablado y muchas que faltarán por decir, y nos podemos tomar toda la existencia estudiando lo que tenemos que hacer, parte de ello es poner en práctica los dones del Espíritu Santo. Cuando estudiamos los dones, tenemos una razón muy importante. Y la razón es la siguiente. Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios que simplemente nos manda a hacer algo. No. Antes de enviarnos a poner a hacer algo, el Dios de la Biblia es un Dios que capacita, que entrena y que nos dota, nos da una dotación. Eso que Él nos da para el crecimiento y la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo, como usa la analogía del apóstol San Pablo, nos da dones, unos dones específicos. Don tiene dos significados. La palabra don es una dádiva, pero también la palabra don es una capacidad dada por el Espíritu Santo, un carisma. Ese carisma que Dios nos da es una habilidad para que cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo, con esa habilidad, pueda edificar, ayudar o servir al otro. Es para que la iglesia crezca. En otras palabras, la iglesia no tiene que buscar instituciones de afuera para que ella pueda crecer. No, Dios mismo la capacita. Y habíamos estado hablando de unos dones del Espíritu que aparecen en la Biblia. Ya vimos el don de apóstol y dijimos que en la actualidad ya el don de apóstol no funciona, no opera, porque el apostolado cumplió una tarea. Ahora la tarea más es de misionero que de apóstol. Así que apóstoles consideramos que no funciona en nuestro tiempo. También estuvimos hablando de profetas. El profeta, que era aquel que anunciaba la voz de Dios, hablaba en nombre de Dios, era una capacidad dada por el Espíritu Santo. Y también entendimos bíblicamente que no hay profetas en la actualidad. Hay quien transmita el mensaje, hay quien enseñe, hay quien hable con claridad lo que ya está escrito en su palabra. Llegamos a una conclusión.
nosotros creemos que hay un canon cerrado, es decir, la Biblia terminó en Apocalipsis y ya, no hay más palabra. Ahora nuestra labor es predicar, enseñar, aclarar lo que ya está escrito. Por eso ya no hay profetas diciendo palabras nuevas. También hay evangelistas, hablamos de evangelistas, aquella persona que es capaz de ir, que tiene la facultad dada por Dios para ir y alcanzar a otros. Está el pastor, que lo vimos la semana pasada, el don de pastor, ampliamente tratado la semana pasada. Tenemos, por la gracia de Dios, la habilidad de enseñar, de guiar, de instruir, de consolar, de animar, etcétera, etcétera. Hay pastores, hay evangelistas. Y hoy quiero compartir con ustedes una habilidad que el Espíritu Santo le da a la iglesia y es el don de la enseñanza. Vamos a hablar del don de la enseñanza, un don muy importante y muy necesario para la iglesia de hoy. El don de la enseñanza lo encontramos cuando en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este texto nos dice que el Señor le ha regalado a la iglesia la linda habilidad de poder tener maestros entre nosotros. ¿Por qué es importante una habilidad como estas? Hoy en día yo creo que siempre hemos tenido una problemática, pero hoy en día de pronto puede ser una problemática más creciente, más fuerte. Y es esta iglesia. La palabra de Dios fue revelada, fue manifestada, fue entregada a aquellos hombres para que ellos la comunicaran y luego la escribieran. Pero la palabra de Dios, muchos de sus términos, de sus expresiones, incluso su idioma, su contexto cultural, su contexto social, su contexto político, fue en momentos muy particulares y muy diferentes a los que usted y yo hoy vivimos. Entonces, esa palabra de Dios en una cultura, en un lenguaje, en un idioma, en unos contextos diferentes, hoy necesitan ser muy bien interpretados y ubicados aquí. Y aquí es donde entra una gran dificultad para nosotros poder comprender muchas cosas que la Biblia enseña. Para nosotros la comprensión de algunas enseñanzas bíblicas pues tienen que ser traídas con un contexto al hoy para que nosotros podamos ubicarnos y entender bien las escrituras. Eso es indiscutible. Por más que nosotros tengamos unas habilidades, hay que interpretar, hacer una hermenéutica, una interpretación. Y después de esa interpretación, una comunicación. Comunicar a los demás lo que la Biblia dice. Ese ejercicio de traer la escritura desde allá, incluso desde hace más de 2000 años escrita, y ponerla al hoy para el pueblo, esa transición. Después de esas lindas herramientas, necesitamos una habilidad dada por el Espíritu Santo y es esa habilidad de enseñarla. Porque una cosa es conocer al Señor y otra cosa es conocer del Señor y transmitírselo a los demás. No todos los creyentes tienen esa posibilidad, aunque todos sí tenemos esa responsabilidad.
Tenemos que enseñarla, que transmitirla. Y eso no se hace como así. Hay gente que, voy a hablar en un sentido muy coloquial, le pega 2 brochazos a la Biblia, medio le pega una leidita y vamos para adelante. Y empezamos a hablar y a transmitir. Y a veces hablamos cosas que ni conocemos, que ni entendemos y que a veces no están en el texto. Y hablamos más de nuestra tradición, a veces terminamos hablando más es de nuestros propios errores y desde nuestras propias concepciones. Y ahí es donde la iglesia necesita urgentemente de la enseñanza. Necesitamos de maestros capaces de traer esa enseñanza que fue dada ya, que está en la Escritura, con unas herramientas importantes para luego comunicarlas a los demás. Hoy necesitamos de eso y por eso es importante hablar hoy del don de la enseñanza. Romanos capítulo 12 también nos ratifica esto. Romanos capítulo 12, el versículo 7. Voy a leer desde el 6 para que podamos comprenderlo bien. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Ocúpese en la enseñanza. Así que la Biblia me está hablando aquí también de la importancia de este don del Espíritu Santo. La iglesia necesita maestros y más que la iglesia, también el mundo necesita hombres y mujeres capaces de transmitir, de llevar ese mensaje de una manera clara, de una manera efectiva, de una manera contundente para que el mundo conozca cada vez más del Evangelio. Ahora, la Biblia habla de la enseñanza de distintas maneras. Anoche teníamos clase con los estudiantes del instituto y ellos anoche vieron la introducción que tengo aquí acerca de la enseñanza. Ellos tuvieron anoche el privilegio, así que ya esta parte la saben muy bien. Pero todos no estuvieron anoche en clase, ¿cierto? Así que como buen profesor o maestro, no podemos dar por sentado que todos lo saben. Rápidamente, son muchos los términos que se usan. La enseñanza en la Biblia se usa indistintamente porque tiene muchas formas de ejecutarse, de aplicarse. Y voy a decir rápidamente, aquí las tengo también en el Antiguo Testamento en hebreo, en el Nuevo Testamento en griego, pero rápidamente la enseñanza tiene que ver con amaestrar, se usa mucho con referencia a los animales, acostumbrar, también se usa en términos como mostrar. Un maestro o aquel que enseña es el que muestra, acostumbra, amaestra, muestra, asocia, tiene la habilidad de asociar una cosa con otra. Por ejemplo, cuando Jesús iba a hablar del reino de los cielos, para él era una cosa maravillosa. Él como maestro, nuestro Señor Jesucristo como maestro, cogía una semilla, la regaba y comenzaba a hablar de el sembrador. Y el sembrador sembró una semilla y asociaba esa semilla con el Evangelio. El maestro se asocia mucho con asociar, instruir, también hace distinguir una cosa entre la otra, con la otra. Amonesta también, la palabra amonestar se asocia con la enseñanza porque el maestro no solamente es un transmisor de información,
el maestro también confronta. El maestro nos lleva a nosotros a una amonestación para poder hacernos brillar. La palabra hebrea sahar, para poder que su discípulo cada vez sea mejor. El maestro tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo para que no se quede simplemente en un muy buen dispensador de información, sino que procura que su discípulo cada vez sea mejor. Es decir, el buen resultado de un maestro bíblico se va a ver es en las personas, no en él. Porque es que un maestro brillante, hay maestros tan brillantes, tan brillantes, tan brillantes, que uno no los puede ver. Cerciórese de que usted no sea tan brillante que la gente... Y usted brilla tanto que hasta llegan tarde. Amonesta. También hay una palabra en el Antiguo Testamento que es hacer prudente, la palabra sacal. Es mirar bien alrededor antes de proceder. Significa esta palabra, mirar bien. El maestro tiene esa habilidad dada por el Espíritu Santo para traer una instrucción que le ayuda a sus discípulos a que miren bien a su alrededor. No son discípulos que se complacen solo en mirar de adentro, también miran afuera. Y ahí se ve el resultado de esta enseñanza. En el Nuevo Testamento también hay palabras que se refieren a la enseñanza como discutir, ¿sí? Dialegomai, que es la palabra diálogo para nosotros. También está instruir, que es una palabra muy, muy usada con relación a la enseñanza. Es la palabra didasco, instruir, o didascomai. También es esa palabra griega que nos define como maestros. También trae o se usa la palabra informar, exhibir, guiar, entregar, devolverle a alguien sus sentidos. El maestro, esta definición me gusta mucho, porque es entregarle al otro los sentidos, es ayudarle para que usted esté alerta, con todo preparado. Un maestro te da tan buenas herramientas que usted como discípulo de ese maestro, usted queda preparado para mirar para donde quiera. Y descubre y se vuelve hábil. Esas son habilidades de un maestro instruido por el Espíritu Santo. Ese devolver a alguien, y lo compartía anoche con los estudiantes del instituto, la palabra sofronizo, que es, la raíz es phronesis, frente, pensamiento. Cuando la Biblia habla de tener un mismo sentir, Pablo usa esa expresión, sean de un mismo sentir, la palabra es phronesis, y es la misma manera de pensar. Nosotros cuando entendemos la palabra sentir, es como tener los mismos sentimientos. Ya, entonces les preguntaba yo anoche a los discípulos y a los estudiantes del instituto, ¿no? A veces decimos, y es que yo tuve un sentir. Y entonces uno tuvo un sentir y uno inmediatamente, pero un sentir es un pensamiento, es una idea que tiene una lógica. Un sentir no sale de aquí, pero a veces asociamos el sentir saliendo de aquí. Tuve un sentir, diga mejor, tuve una corazonada. Y cuando una persona tiene una corazonada, puede que sí, puede que no. Solo es una corazonada, una emoción, una percepción de algo. Pero cuando es un mismo sentir, es una misma manera de pensar, y esa misma manera de pensar tiene que estar influenciada por la palabra del Señor, de modo que hablamos ya algo más racional, más lógico. ¿Sí? Si usted me va a acercar a mí, pastor, tuve un sentir.
Me tiene que demostrar bíblicamente eso. Amén. Pero no se enojen. Eso me indica que hay muchos aquí con muchos sentires. Pero es sofronizo. Es una instrucción voluntaria. Es el cultivo de un juicio prudente y reflexivo a partir de la palabra. También mostrar es poner también debajo las cosas. Es decir, el maestro arriesga su propia vida. Se expone. Un maestro se expone, pero también un maestro corrige. Esto es todas las acepciones de la palabra enseñar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, si el apóstol San Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, versículo 7, parte B, el que enseña en la enseñanza, ocúpate en esa enseñanza. Nosotros debemos estar siempre trabajando según la gracia que nos es dada. Si a mí se me dio la gracia de enseñar, pues me debo ocupar en enseñar. Si a mí se me da el de servicio según la gracia del Señor, pues me ocupo en el servicio. Porque todos no son maestros. Todos no somos maestros. Pero si Dios me dio de esa capacidad, de esa habilidad, hágala. Entonces, enseñanza viene del griego didáskala o didascalía, significa instrucción, es decir, la función de informar. El maestro, el instructor de la palabra tiene como primera tarea informar, contarles a ustedes, enseñar, dar doctrina. A veces se usan términos como doctor, maestro, instructor, incluso el padre de familia también tiene que ser un buen maestro, un instructor. El primer maestro que debemos tener en casa son papá y mamá. Lo que a uno no le enseña papá y mamá, dígame, ¿quién se lo va a enseñar? ¿Qué mejor que un papá y una mamá para instruir, para enseñar? Enseñar también significa, porque no es solo informar, conducir a las personas o discípulos a que tengan una experiencia. Conducir, guiar, llevar. A veces es de la mano que hay que coger, ¿cierto? Los pedagogos que hay acá saben de eso mucho, porque está el conductismo. Venga, eso es muy bueno también, sirve. Venga, es por aquí. El maestro conduce, guía a las personas a una experiencia más íntima con el Señor. Ahora, la enseñanza no solo es conductista, venga, es por aquí. No, a veces no es conduciéndole, también es instruyéndole y construyendo con el estudiante o con el discípulo. Porque el maestro tiene una habilidad para mostrar, para advertir, para capacitar para la vida diaria. El maestro como instructor no solo transmite conocimientos. El maestro como instructor también enseña desde el corazón. ¿Y eso qué significa? Pues con su vida. Nosotros no solamente estamos aquí para coger un diccionario y dice esto y significa esto. Sí, esa es una parte importantísima porque pues ¿cómo le voy a enseñar yo un concepto si no lo miro en sus definiciones? Pues claro, si la Biblia lo dice, ahí lo dice. Pero no solamente es que usted sepa lo que el diccionario dice.
También hay que enseñar con la vida, también hay que enseñar desde el corazón. El maestro de la palabra que tanto necesitamos hoy dentro de la iglesia, necesitamos hombres que también y mujeres que enseñen con sus vidas, desde el corazón, con pasión, con deseo, creyendo que también lo hemos vivido. Porque es muy duro para un oyente, para un discípulo, escuchar a un pastor o a un maestro donde lo único que se deja ver es que parece más un ángel. O el maestro que instruye de tal manera que piensa que ustedes son ángeles. Y aquí no hay ángeles. ¿O hay alguno por aquí? Casos se han visto y pueden estar entre nosotros. Y la Biblia lo dice, ¿cierto? Sin alas. Pero nosotros ni podemos enseñar para ángeles, porque usted no va a poder con eso. Ni yo puedo enseñar como ángel, porque tampoco lo soy. Tampoco soy un ángel caído. Soy un hombre necesitado de la gracia del Señor. Así que los maestros tienen una capacidad, una habilidad dada por Dios para enseñar, para formar, para instruir, pero tiene que tener una premisa. Si usted quiere ser un maestro, usted tiene que tener algo que le voy a dar ya una clave para eso. Usted tiene, y digo tiene que tener un alto, pero muy alto deseo de estudiar las Escrituras. Si usted es perezoso para leer la Biblia y para estudiarla, ¿qué vas a enseñar? Se me reventaron los oídos de ese silencio. Un maestro tiene que ser un estudioso. Si usted es perezoso para eso, no lo quiero desanimar, pero quiero decirle, tiene que revisar. Tiene que resolver ese asunto de pereza. Porque nosotros tenemos que leer, instruirnos, capacitarnos para poder dar a otro. La iglesia necesita de maestros que asuman un ministerio didáctico, que alimente a los santos con una sólida enseñanza o predicación o exposición, que provea de las riquezas de la palabra. ¿Cómo va a ser un maestro que no provee ninguna riqueza porque nunca la estudia? ¿Cómo vamos a tener un maestro que uno le dice que abra la Biblia en Apocalipsis y comienza? Apocalipsis. Llegué. O que nos digan Génesis. Génesis. Usted no conoce. No estoy diciendo que esto te convierta en un maestro. Estoy diciendo el que es maestro tiene que ser hábil en el manejo de las Escrituras. Saber dónde queda Génesis y saber dónde queda Apocalipsis no me convierte en un excelente maestro, pero mínimo debo saber eso. Me estoy haciendo entender para que usted no vaya a recibir algo que yo no quiero decir. Yo no estoy diciendo que eso nos convierte en maestros, pero el que es maestro es hábil, es estudioso, es dedicado, prepara sus clases. No las hace el sábado a las 10 de la noche. Prepara, lee, estudia, se instruye. Son instructores de la iglesia del Señor. ¿Necesitamos maestros? Sí. ¿Cómo se consiguen? No es en la facultad de educación, es un don del Espíritu Santo.
es una capacidad. Y Dios ha dotado a muchos en este lugar para enseñar, para instruir. Pero también es necesario que nosotros nos ocupemos, el que enseña, en la enseñanza. Le he dicho a varios hermanos, mire, si a usted el Señor le ha regalado la habilidad de enseñar, ¿qué libros debe comprar? ¿En qué libros se debe enfocar? ¿Culinaria? ¿Testimonios? ¿Mecánica industrial? ¿Qué libros debería estar leyendo alguien que se dio cuenta que el Espíritu Santo le dotó de esa habilidad para enseñar? Pues de educación, de enseñanza. Y por supuesto, su primer libro más leído tiene que ser la Biblia. Pero si usted ni siquiera tiene ganas de leer la Biblia, el que lo entendió, lo entendió. Por eso la iglesia necesita de maestros que asuman ese ministerio didáctico, que se alimenten para que puedan alimentar a los santos con solidez. Necesidad urgente dentro de la iglesia. Estamos viviendo en un mundo de muchos, pero muchos cambios. Hoy a veces se encuentra uno cristianos patrocinando unas ideas más raras. Y uno se pregunta, pero usted ¿por qué sigue esa idea tan extraña? A veces piensa uno, bueno, falta o carecemos de enseñanza, carecemos de instrucción, carecemos de lectura de la palabra, carecemos de mucho discernimiento. La iglesia necesita el día de hoy buenos maestros, los maestros de este lugar. Este no es un trabajo solo del pastor desde aquí. Es muy difícil que yo en 45 minutos exponga todas las problemáticas del mundo. Y cada 8 días. Lo mismo para ustedes. Por eso entre todos tenemos que ejercer ese ministerio para que la iglesia cada vez sea una iglesia más docta, más instruida, más capaz. Exhorto y animo a los maestros que están aquí, los que tienen el don de la enseñanza, a que nos desafiemos. El resultado se verá en la solidez de cada uno de los discípulos. Pero mientras yo estoy aquí, 45 minutos, me deben estar diciendo, oiga, el pastor sí es creído, o sea, a veces se toma 1 hora, conchudo. Sí, a veces me tomo 1 hora. Pero el profesor del colegio adoctrina a tu hijo toda la semana. Porque saben más de política y de Uribe que de matemáticas y de geografía. Esos son los estudiantes de hoy en día. Saben perfectamente de qué se trata Matarrifi. Eso sí saben. Pero uno les pregunta, ¿dónde queda Vaupés? Dicen que en Australia. Porque de geografía no saben. De matemáticas no saben. Y nosotros en un mundo de cambios, y los maestros, ¿qué estamos haciendo para eso? Hablo de los que tenemos el don de la enseñanza dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo para educar? ¿Seducimos a los jóvenes para que aprendan? ¿Estamos seduciendo a los niños para que ellos se enamoren de la palabra? ¿O cada vez somos más y más distantes? Tenemos un gran desafío como iglesia, y a las personas que vienen hoy por primera vez, como iglesia tenemos un desafío enorme. Cada vez
la fe, digamos la cristiandad, no el cristianismo, la cristiandad cada día es más decadente, cada día es menos, cada día es más lejana, porque hay un atractivo allá afuera. Y mire, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa y ese atractivo de afuera, pero por supuesto, qué rico allá afuera. Nosotros los que enseñamos de la palabra del Señor tenemos que esforzarnos en que los jóvenes, los adultos, los niños, mujeres, varones, cada vez descubran lo especial que es la palabra del Señor, lo más hermoso que nos pueda pasar. El apóstol San Pablo está diciendo, el que enseña en la enseñanza. Enseñemos, maestros, enseñemos con una instrucción dinámica de la palabra del Señor. Tenemos que buscar que la palabra de Dios sea sazonada. Pero a veces es más simple. Y somos nosotros las que la volvemos simple, porque ella es sazonada. Hemos olvidado enseñar de un renglón de aquí, un renglón de allá, un poquito de aquí, otro poquito de allá, dice el libro de Isaías. Hemos olvidado eso, lo hemos dejado. Ya no hay pasión por eso. No lo digo por todos, solo hago una denuncia pública. No podemos permitir que la enseñanza de la palabra sea algo secundario. No es tampoco algo para profesionales porque no lo somos. Es un don del Espíritu Santo y necesitamos instrucciones dinámicas para que el pueblo de Dios descubra el valor de las Escrituras, el valor de sus enseñanzas. Sigamos buscando el contexto de las palabras que hay acá. Sigamos detrás de ello. Seamos acuciosos. Usted es que es discípulo, si usted no es maestro, usted es discípulo, pídalo. Demándelo. Lo puede demandar. Estoy hablando de querer tener esa enseñanza, ¿no? No me vaya a interpretar que yo le estoy diciendo que si el maestro no hizo eso, entonces usted va y lo demanda a Secretaría de Educación. No va a pasar eso. ¿Sí me hice entender? Pídalo. Amados, se lo digo de todo corazón. De corazón se lo digo. No se acostumbre a una enseñanza mediocre de la palabra. No se acostumbre. Pida más. Y si usted se alimenta más, créame que será una oveja bien nutrida en la palabra del Señor. No se conforme, no permita que el pastor le lleve a usted a la mediocridad de las Escrituras, ni sus maestros. No. Entre más usted quiera estudiar, mejor. Usted será una oveja preparada frente a unas exigencias, unas demandas que el mundo hoy nos pide. Este don de la enseñanza, habilidad especial que Dios le da a hombres y a mujeres para que instruyan, para que cambien, transformen vidas. Capacidad que es sobrenatural. Por eso Santiago decía, no os hagáis maestros muchos de vosotros, tengan mucho cuidado. Todos no somos maestros, todos no somos servidores, todos no tienen el don de pastor.
Pero si usted siente pasión por instruir a otro, ejercita ese don. Trabaja en ese don. Ocúpate en ese don. Si es en la enseñanza o el que enseña, enseñando, preparándote. Pero estudia bien, bien la palabra del Señor. Hay cristianos que tienen mucho talento para enseñar y a veces no tienen el don de la enseñanza. No necesariamente, hay docentes, profesores que trabajan en un colegio, pero no enseñan una clase de escuela dominical. Eso no es para avergonzar, porque a veces hay gente que, pero usted enseña por allá y aquí. Pues no, tranquilo, eso no es, eso solamente tiene una respuesta. Ese no es el don de la enseñanza. ¿Sí me hago entender, iglesia? No es para que humillemos a los que son, porque aquí hay muchos profesores de colegio. Aquí hay muchos. Entonces la tendencia es, pero usted enseña por allá y aquí no. No, tranquilo, pues entonces no tiene el don de la enseñanza. Tiene muy buena habilidad y esa es su profesión. Y eso no está mal. Eso no es para avergonzar, ni para humillar, ni para tratar como menos. Porque hay gente que no ha pasado por la facultad de educación y tienen una habilidad para enseñar. Que uno queda, wow. ¿Qué significa eso? Que Dios lo ha capacitado para eso. Se llama el don de la enseñanza. Y eso no es para ni humillar, ni avergonzar, ni burlar, ni menospreciar. Y quiero aprovechar estos últimos minutos que me quedan para hablar de algunas cosas aplicativas a la enseñanza. Si usted tiene el don de la enseñanza, esto tiene mucho que ver con usted. Si usted no ha descubierto su don, pero usted ha sentido el deseo de educar, formar, cambiar la vida de otro, esto tiene que ver con usted. Porque Dios busca maestros. ¿Cuál es el maestro que Dios quiere que ejecute el don dentro de la iglesia? Ese maestro es un hombre o una mujer primeramente fiel. Ya les di un dato, ¿no? Tiene que ser muy dedicado al estudio de la palabra. Estudia, es lector, es amante, se renueva en su estudio, en su formación, pero además de ello es fiel. Porque la fidelidad tiene que ver con su responsabilidad, con su permanencia, con su dependencia de Dios. Tiene que tener coherencia, tiene que tener honestidad, tiene que tener transparencia. Cuando el apóstol San Pablo nos está diciendo el que enseña en la enseñanza, entonces usted debe partir de ser un hombre o una mujer fiel. Estos días hacíamos una broma aquí, no recuerdo en qué escenario era que estábamos haciendo una broma con algunos hermanos acá. Y les decía, no, pues a mí también me dio un domingo me dio pereza venir a la iglesia y que yo le decía a Sandra que me quería quedar durmiendo. Y Sandra me movió y me dijo, no, pues es que usted es el pastor. Tengo que venir, tengo que tener la responsabilidad, la pasión. ¿Cómo vas a tener pasión y te quieres quedar durmiendo? Y dejar a tus discípulos así. ¿Creen que tenemos esa opción? ¿Tenemos ese permiso? No. La verdad, no. No tenemos. Tenemos una vocación, un llamado del Señor a enseñar. Y tanto que lo necesitamos en estos tiempos. Pero se necesita que el maestro sea fiel, honesto,
ético, congruente, coherente. Lo segundo que debes tener en tu corazón como una prioridad es siempre estar dispuesto a enseñar. Maestro, maestra, tienes que estar siempre dispuesto a enseñar. No hay que rogarte para dar una clase. Es que cuando una persona sirve, una persona no hay que llamarla, no hay que rogarle, no hay que insistirle, siempre está ahí. Cuando una persona tiene el don del Espíritu Santo para enseñarle a otro, créame que a uno le entregan una tiza y un borrador o un marcador. ¡Ah! Le entregaron la mejor herramienta. No. Los maestros, por favor, no me dejen solo. No me dejen solo. Que nos entreguen eso y cogemos en un tablero y empezamos. Y hacemos dibujitos y hasta maromas para que la gente pueda comprender. Y a veces hacemos hasta el ridículo cantando para que la gente entienda. Gracias, Gonzalo. A veces nos toca hacer muchas cosas. Hablo ridículo en el buen término de la palabra, ¿no? Jugamos, contamos un chiste, nos descachamos aquí en el púlpito, en fin. Hacemos pasar hasta vergüenza a la iglesia con los extraños. Ay, qué pena, los hermanos nuevos con el pastor tan descachado. Pero es que a veces nos toca todo por el rating. Hacer de todo porque tenemos que estar dispuestos a enseñar. No se ruega, hay que estarlo llamando, no hay que obligarlo a que se levante temprano. Hay que pagarle. Nosotros no estamos aquí por el pago. Yo no estoy aquí por el pago. Otra característica para ti, maestro, y lo están escuchando los discípulos. Tienes que ser una persona dispuesta a aprender. El maestro que se las sabe todas, qué fastidio, qué maluco. Qué maluco un maestro que todo se lo sabe. Maestro, también podemos decirle a nuestros discípulos, hombre, eso no me lo sé. Eso es nuevo para mí. Pues déjeme, yo lo averiguo. ¿Y qué tal nosotros sabiéndonosla toda? Si entre más estudiamos, más nos damos cuenta que no sabemos es nada. El maestro es un hombre o una mujer que está dispuesto a aprender, porque la enseñanza efectiva solo viene de aquella persona que está dispuesta a cambiar, a mejorar, a crecer, a formarse. Iglesia, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el mundo necesita más maestros. Porque se necesita explicar mejor la palabra. Porque ella tiene que ser sazonada, no con aderezos. Es que hay gente que le encanta usar aderezos para predicar la palabra. ¿A qué me refiero con aderezos? Un aderezo para que esto suene mejor. Póngame un pianista. Diego, me toca ya de fondo. Poner a Diego para que me vaya tocando de fondito una musiquita ahí. Eso es aderezo. No, ella por sí es sazonada. Eso sí, necesitamos explicarla con claridad, con profundidad, que ella nos mueva el corazón. Pero es tú, maestro, no le dejes todo el peso al discípulo. Tú tienes que prepararte y estar dispuesto a aprender, a cambiar, a mejorar. No le pongamos aderezos a la Biblia, más decoros, ruidos especiales, efectos especiales, humo, plataformas giratorias, aderezos que a la postre se convierten en distractores.
la tarea tuya de enseñar, si tú quieres enseñar, tienes que tener carácter. La palabra griega ethos, de donde sale la palabra ética, ethos. Entonces, establecer credibilidad. Si tú quieres enseñarle la palabra a otro, te tienes que persuadir de que seas creíble. Pero es que hay gente que uno de verdad no le cree ni la hora. Si usted se ha comportado mal, su ethos es sospechoso, su ética, cuando usted va a enseñar en su casa, lo primero que le van a decir en la casa es: ay, mijito, pero empiece por usted, mijita, empiece por usted, ¿cierto? Bueno, ese silencio. Empiece por usted. La compasión por el estudiante o por el discípulo, eso es otra característica de el que quiere enseñar la palabra. Compasión entiende al otro. Tal vez el otro, en este recinto hay personas que no han tenido estudios. Usted como docente, maestro, instructor de la palabra, usted no puede renegar, pues este sí no sabe nada. Usted no se imagina cuántas veces he enseñado la doctrina del pecado. 50 millones de veces. Y vuelvo y se la enseño a varios. Y me dicen, no me acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver otra vez, repito. Cuando yo estaba en la universidad tenía un profesor de matemáticas que era más duro. Y entonces uno le decía: ay, profe, pero entonces ¿cómo hago esa integral? Dijo: la ley del repito. ¿Cómo así? Repito y repito. Se fueron a bañar. Se ahogó, repito, ¿y quién quedó? Y así se burlaba de nosotros. Repita. Y así es. En la iglesia hay que repetir. Yo puedo estar enseñándoles la doctrina de la seguridad de la salvación. Y al final de la clase: pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Usted no se imagina el cólico que me da. Pero hay que repetirlo. Porque hay que tener compasión por el discípulo. Si usted le va a enseñar a una persona de afuera, tenga compasión por él. No lo sabe todo. Tal vez usted le lleve más ventaja. Aproveche e instruya. Y si no comprende, pues le repito. Para eso estamos. Esa es nuestra vocación. Otro elemento importante es que para el maestro los contenidos tienen que ser hechos realidad. Hagamos de los contenidos algo real, no ideal. Si la Biblia me dice que Cristo es el Salvador, es el único que salva. Usted no va a empezar a decir: hombre, sí, pues Cristo es el que salva, pero hay otros elementos que usted ya diluyó la enseñanza. Hágalo real. Dese cuenta de que usted mismo puede ser salvo, pero por la fe en Jesucristo. Enséñele primero a la gente lo que usted ya vivió. En homilética, una vez más recuerdo al pastor Elías Sánchez, quien me enseñó tanto. Él decía: enseñe lo que usted ha vivido, porque si usted no enseña lo que ha vivido, usted no va a impactar vidas. El pastor Adrián Rogers, en una capacitación para pastores, nos decía hace un buen tiempo, en una instrucción que estábamos haciendo unos hermanos acá en la iglesia, viendo un video de él. El pastor ya murió, pero dejó unas memorias. Y él decía que nosotros tenemos que percatarnos de enseñar lo que hemos vivido, porque Dios tiene un humor muy especial. De pronto nos pone a vivir
lo que enseñamos. Tenemos que percatarnos de que los contenidos sean hechos realidad en mi propia vida. Y así podré educar, podré transformar. Así que el carácter del maestro tiene que ver con su ética. El carácter del maestro tiene que ver con su compasión por el estudiante, el discípulo. Y tiene que ver con hacer realidad lo que enseña. Nunca enseñemos nuestras dudas. Y esto es para todos, todos. Nunca le enseñemos al mundo nuestras dudas. Enseñémosles nuestras convicciones. Y si tenemos dudas, vayamos a la palabra y resolvámosla primero en nuestra vida. Pero nunca un maestro puede estar enseñando sus dudas. El mundo necesita de maestros, hombres y mujeres dotados por el Espíritu Santo para poder instruirles, guiarles y transformar sus vidas. Para finalizar, tantas cosas que podemos decir, pero si tú quieres enseñar, ya sea el que tiene el don de la enseñanza o aquellos que quieren llevar el mensaje a otros, siempre percátese de tener 3 propósitos a la hora de enseñar, ya sea a través de la evangelización o ya sea por el don del Espíritu Santo dentro de la iglesia. 3 propósitos. Usted tiene que tener el propósito de que sus oyentes o sus discípulos conozcan, amen y sigan a Jesús. Se lo voy a repetir. Usted tiene que tener siempre en su mente, en su corazón, que sus discípulos conozcan, amen y sigan a Jesús. Conozcan, cognitivo, información. Jesús es el que salva, es el Salvador. Conocimiento. Segundo, amen. Es lo afectivo, las emociones. Si tú no crees en Jesús, te vas a ir al infierno. ¿Te preocuparía eso? Estoy atacando las emociones. Sí. Sí, porque eso me debe preocupar. Y 3, si crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, te librarás del infierno y tendrás la vida eterna. Cree en Jesús. Volitivo. Sigue a Jesús. 3 propósitos. Cognitivo. Jesús es el Salvador y tú eres un pecador. Afectivo. Si niegas a Jesús, tendrás la condenación eterna. Lo afectivo. Lo volitivo, la voluntad. Perdón. La práctica, el ejercicio, el seguir a Jesús. Si crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador y le sigues, te librarás de la condenación eterna y tendrás vida eterna. Siempre todo maestro, instructor de la palabra debe afectar todas las áreas. ¿Por qué lo digo? Porque un maestro que solo trae información, pues nos parece un diccionario o un comentario bíblico. Pues un maestro que solamente apela a las emociones, entonces es mucho tilín, tilín y nada de paletas. Y si solo nos manda a hacer cosas, pero nunca nos dijo cómo, tampoco sirve. Entonces el propósito siempre es que conozcan, que amen y que sigan a Jesús. Mi propósito hoy era que tú conozcas, ames y sigas. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.
Le invito a que cierre sus ojos. Si usted ha sentido pasión por enseñar, órele al Señor. Dígale al Señor que lo ayude a prepararse. Si usted es un maestro, usted tiene el don de la enseñanza, usted tiene hoy una oración para hacerle al Señor. Y es que Él le ayude cada día más a ser mejor, a ocuparse en la enseñanza, a buscar más, a dejar la pereza y poder ser más acucioso con la Escritura. Si usted no tiene ni el don ni ha enseñado, usted debe orarle al Señor por los maestros de la iglesia. Necesitamos mucho de la enseñanza. Necesitamos poner la palabra del Señor en los oídos de aquellos oyentes que necesitan conocer a Jesús. Y tenemos que hacerlo bien. O sea que usted debe estar orando también por los maestros de la iglesia. Y por mí. Y por el pastor. Ore por nosotros los que estamos a veces acá en el púlpito. El pastor Fernando, el hermano John José, el hermano Diego, el hermano Daniel. Que nosotros podamos tener también esa sabiduría para instruir. Ore por el maestro de escuela dominical. Si son los adultos, usted debe estar orando por Diego, por Freddy, por Daniel, por Alan, por William David, por las hermanas que están en el resto de las clases, hasta la salacuna. Orar. Señor, ayúdales a cada maestro. Ore por ellos, pero no solo hoy en este culto. Hágalo siempre, hágalo en todo momento. Padre Celestial, hoy queremos primeramente darte gracias por tu palabra. Gracias, gracias por el don de la enseñanza. Gracias porque ese don lo tenemos en esta congregación. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por cada uno de estos maestros. Los maestros de escuela dominical, los maestros que están en los grupos familiares, los maestros que salen a la evangelización. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que los bendigas, que seas tú con el poder de tu Espíritu Santo siempre dándoles sabiduría, porque necesitamos, Señor, mayor instrucción en tu palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por aquellas personas que han sentido en su corazón pasión por enseñar y tal vez no sabían lo que era el don de la enseñanza. Te pido, te suplico, te ruego que les ayudes a que descubran, a que despierten y pongan en práctica el don que tú has puesto en ellos. Bendice la iglesia para que siempre estemos con la disposición de instruir a otros en tu palabra, de enseñarles con pasión, con dedicación, con ética. Y oramos, Padre Celestial, yo pongo delante de tu presencia a los que han estado en el púlpito. Mi vida, la de John José, la de Diego y de Daniel. Bendícelos, guárdalos, Señor. Dales mucha sabiduría. Regálanos, por favor, sabiduría para poder pararnos aquí e instruir a la iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia que a través de la enseñanza transforma y cambia vidas. Sé que es tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, pero ayúdanos a ser instrumento, herramienta de enseñanza para que haya transformación de vidas en este lugar. Ayúdanos para que siempre estemos con pasión, para que los oyentes te conozcan, te amen y te sigan. Padre, gracias por tu palabra. Toda la gloria es para ti en Cristo Jesús. Amén.